Bueno, parece que ya está grabando. Señoritas, caballeros, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, nuestra penúltima sesión de este curso de técnicas de servicio al cliente. Ya prácticamente estamos a la día de terminar esta sesión, así que bueno, darles la bienvenida a todos. Espero hayan tenido una muy buena semana. Hoy vamos a estar con toda la disposición para cerrar la sesión de la semanita. Antes de que comencemos con temas y que les quiero mostrar un ejemplo también de superación que me parece súper interesante la historia de vida de él, vamos a comenzar con anuncios parroquiales. Entonces recuerden que esta mañana les hice envío de la relación de entregas de evidencias. Súper importante que vayamos al día, por favor, recomendación, que tratemos en la medida de lo posible, a más tardar el domingo, de tener todo cargado, todo enviado, por favor. ¿Listo? Fundamental. ¿Por qué? Porque recuerden que el lunes cerramos el curso, no se pueden ampliar más las fechas, yo tengo que hacer el cierre, las calificaciones y demás, entonces pues sí o sí necesito que todos entreguen sus actividades a más tardar el domingo para yo entrar a calificar, a empezar a adelantar informes finales, porque eso es lo primero que tengo que enviar el día siguiente del cierre de nuestra sesión y que lo único que nos quede pendiente pues sea reunirnos para hacer el cierre, terminar exposición de algunos temas que nos van a quedar pendientes y bueno, nada, despedirnos, pero pues sí es fundamental que estemos al día. Si llegan a tener novedades, de que de pronto, profe, yo sí envié la tarea, pero ahí aparece en el cuadrito que no, bueno, me avisan, me escriben por mensajito privado y yo reviso, que a veces suele pasar, porque es que esto yo lo alimento con el ojo y a veces, pues obviamente las gafas, aunque las uso, se me puede saltar algunas cositas, entonces suele pasar que, segundo que se congeló esto. Suele pasar que puede que no coloque un sí o puede que me falte o no haya visto a alguien que haya entregado la actividad. Entonces sí, por favor, si llegan a ver novedades, esa también es la idea de la entrega de relación de evidencias o de actividades, es que ustedes revisen que todo esté bien, que no les falte nada y que si tienen novedades, pues que me puedan contar para yo entrar a revisar justamente. Pero sí o sí, por favor, esto es fundamental que todos hayamos entregado todas las actividades. Yo no les puedo aprobar el curso si no me han cargado las tareas en la plataforma. ¿Listo? Entonces, sí o sí es necesario que todos los que han asistido, todos los que han estado conectaditos a la sesión, envíen las actividades, porque puede que se hayan conectado, pero si usted no me envía, yo no le puedo aprobar el curso porque es la evidencia que hay en la plataforma. Recomendación, ponernos al día el fin de semana. Y si hay novedades, pues que me vayan contando para yo entrar a ir a revisar en plataforma. Y bueno, ya con estos anuncios parroquiales, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Es nuestra sesión número 9. Antes de que cerremos, pues obviamente les voy a explicar el taller número 9 para hoy y les voy a mostrar el taller número 10, que es el taller para el día lunes, pero como les mencioné, se va a activar a partir de hoy para que ustedes aprovechen el fin de semana, hagan los dos talleres y no tengan nada pendiente y que el lunes solamente sea conectarnos a la sesión del día. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar sesión con una historia del señor Arturo Calle, que yo creo que todos por su nombre ya saben de quién les estoy hablando. Entonces, pues vamos a conocer un poco más sobre su historia. Si ustedes no la conocen, que veamos esa historia de superación que me parece bastante interesante y súper chévere, de dónde vino, de dónde surgió y hasta dónde llegó a ser uno de los empresarios más importantes de, obviamente, de Colombia y también en Latinoamérica y demás, porque pues es una persona que exporta, tiene tiendas también, bueno, etcétera. Entonces vamos a mirar cómo creció este personaje, así que los voy a invitar a que veamos el siguiente video. Como siempre, por favor, me confirman si escuchan y ven bien cuando arranque. Un momentico, por favor. Arturo, eres el hombre más tacaño del mundo. Eso es lo que pensaban muchas personas de esta historia que inicia en 1938 en el barrio Manrique de Medellín,
allí nace Arturo Calle. Su educación fue muy fundamentada por su madre. Ella era quien le brindaba enseñanzas para la vida, enseñanzas como la humildad y otras que vamos a ver a lo largo de su historia. Arturo tenía un gran sueño y era superarse económicamente. Sabía que iba a ser empresario no de una sola unidad, sino de muchas. Sabía que quería tener una gran empresa. No solo bastaría una buena idea, sino construir toda una organización que le agregara valor a muchísimas personas. A los 14 años sucede un hito que cambiaría su vida para siempre. Su padre muere a los 14 años. Imagínate en plena adolescencia y que el portador de dinero de tu hogar fallezca. Bajo ese contexto inicia su travesía, pero tenía un gran problema y es que sus recursos eran muy limitados. Realmente no había absoluta abundancia en su casa. Todo lo contrario, muchísimas responsabilidades. Y la gran debilidad para entonces de Arturo, su edad. Era muy pequeño aparentemente para salir adelante. Desde pequeño fue muy inquieto, fue muy travieso. Le decía mentiras a su madre de que iba al colegio, cuando en verdad iba a la plaza de mercado a vender diferentes productos. Fue muy rebuscador, muy echado para adelante, buen vendedor como buen paisa. Con su carisma lograba vender sus productos y aportar a su hogar. Si estás disfrutando de esta biografía, dale un like para dejármelo saber. Él sabía que podía tener un futuro diferente. Él sabía que esa situación en la cual había nacido en su familia no necesariamente sería la que él tendría durante toda esa oportunidad que Dios le había dado. Y como él mismo dice, Dios te da el don de la inteligencia, esa capacidad de usar tus sentidos, tus talentos para emprender lo que te propongas en la vida. Arturo era muy amarrado, muy tacaño. No gastaba en absolutamente nada. Cuenta anécdotas como, por ejemplo, no tenía novia porque no había para invitarle ni siquiera un helado. Tenía solo 2 o 3 camisas que eran las que usaba siempre y las planchaba muy cuidadosamente. Siempre muy ordenado desde pequeño. Pero eso sí, le gustaba bastante ahorrar. Cuanto pesito llegaba a su vida, él lo guardaba. Gastaba muy poco y ahorraba la máxima cantidad de dinero posible. Y entre ahorro y ahorro, pues empezó a trabajar como empleado para poder precisamente ir aumentando ese capital. Pero él sabía que no iba a ser empleado, él sabía que quería ser empresario. Y fue así como decide retirarse de su empleo y empezar en un local de 6 a 7 metros. Un local pequeñito llamado La Camisita. Empezó a sus 19 años con una empleada. Requería 13,500 pesos, de los cuales decidió tomar su primer y único préstamo de 4,000 pesos con su mamá. A partir de ahí, empieza a crear una filosofía de crecer con capital propio, de no pagar arriendo, de crecer sin afanes. Dice que uno de los problemas que tenemos los jóvenes es que queremos todo ya, pero él entendía desde muy temprano que la vida era muy larga, que iban a pasar décadas y que él podía ir creciendo su negocio poquito a poquito, sin endeudarse, sin pagar intereses y mucho menos pagar arriendos por sus locales. Debido a estas buenas prácticas, empiezan a crecer, empiezan a tener la oportunidad de abrir una segunda tienda, siempre muy devoto a Dios y a santos debido a su familia. Pues una anécdota muy bonita es que cuando iba a abrir ese siguiente local ya más amplio, le preguntó a un santo, hizo un cara y sello con una moneda y cuando le cayó la que él había propuesto, fue inmediatamente a comprar ese local. Y siendo un enamorado del trabajo, pues empieza también a enfrentar ciertos retos y problemas. Esta vez problemas de producción. Su producción iba aumentando, él no confeccionaba sus prendas, siempre había tenido satélites que se lo hacían. Así que tenía un dinero ahorrado
y le propone a unos productores de la ciudad de Pereira que ¿por qué no se asocian? Arturo les presta dinero para que ellos creen una planta más grande y se vuelve socio de ellos. Es así como ayuda a estos empresarios a emprender negocios más grandes. Y fíjate aquí una pequeña enseñanza de liderazgo, y es ayuda a formar a otros líderes. Eso fue lo que hizo específicamente Arturo con esta decisión. A hoy estas empresas han crecido un montón y siguen desarrollando la producción de las prendas de Arturo Calle. Mientras tanto, Arturo hacía de todo, aprendió de contabilidad, era un gran vendedor, era desde la barrendera hasta la secretaria, hasta el portero, hasta el administrador, ocupaba prácticamente todos los cargos. Realmente Arturo siempre vendió durante muchos años de su vida, hasta tal punto que ya realmente tuvo que empezar a delegar esas funciones. Dice que le encanta depender de sí mismo, no le gusta que le hagan las cosas, no le gusta sentirse dependiente de otras personas. Eso sí, algo que siempre caracterizó y caracteriza a don Arturo Calle es su calidez humana con los trabajadores. Una anécdota que cuenta es que cuando ingresa alguien nuevo, él le da un abrazo, le da un beso y le dice que bienvenido a la familia, que él será un nuevo hijo de Arturo. Y estas decisiones es lo que empieza a motivar el gran éxito de esta empresa tan orgullosamente colombiana. A cargos directivos empieza a compartirle utilidades de su empresa para aquellas personas que aportan gran valor a la compañía. Hoy en día, después de más de medio siglo con esta compañía, pues es una empresa absolutamente exitosa, con presencia en diferentes países como lo son Colombia, Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador. Han construido un edificio maravilloso en la ciudad de Bogotá donde existen sus oficinas principales, un edificio lleno de verde, de maravillosa arquitectura. Hace 5 años le entregó su empresa a sus hijos. Aquí tuvo que aplicar el desprendimiento y delegarle toda la gerencia y operación a sus hijos. Y Arturo dedicarse a otras actividades que, dice él, jamás dejará de trabajar, pues es algo que en verdad le encanta un montón. Entre algunas ideas que tiene, está pensando en construir un hotel. Esta y más ideas, fincas ganaderas, entre otras, se le ocurren a este señor que se siente de 30 años. Él dice que los años no le pasan, los años es un tema mental. Y fíjate que como todo gran líder, a partir de su éxito, ha tenido no solo una transformación externa, sino una transformación interna. Hoy en día, Arturo es una persona absolutamente generosa. Todas las personas que conozco y que he podido compartir, que lo han conocido, siempre se refieren a él como una persona absolutamente generosa, sencilla, humilde, no anda con guardaespaldas, ni siquiera tiene chofer. Es una persona que es catalogada como el colombiano, persona natural más rico del país, quien contribuye también más impuestos al país. Pero su sencillez es algo que ha hecho que se gane el corazón de los colombianos. Arturo también ha donado muchísimas casas al Minuto de Dios, también a sus empleados. Es una persona que en verdad se interesa por los demás y ha usado su riqueza para contribuirle a otras personas. Y una frase que me encantó: uno debe ser feliz desde el primer día en que nace. No debes esperar a tener una gran empresa, gran riqueza para ser feliz. Ahora, fíjate que igual puedes tener la empresa y continuar siendo muy feliz. Vamos a compartir 3 enseñanzas específicas de Arturo Calle que te van a servir en tu formación como líder, y en este caso como líder empresarial. Aprovecho para recordarte que si no has tomado mi conferencia gratuita. Bueno, eso ya es publicidad de él. ¿Cómo les pareció el video? ¿Qué les llamó la atención? La profe. Olga, hola, buenas noches. Pues es una historia muy bonita, profe, porque él empezó desde abajo y a pesar de ser una persona que tiene hoy en día lo que tiene, no ha perdido su humildad, no ha perdido su calidez humana.
Es una persona con un, o sea, nomás con mirarlo da una imagen tan bonita porque se le siente una energía tan bonita y el que ayude a sus trabajadores es muy importante porque él es agradecido porque pues gracias a ellos él tiene lo que tiene hoy en día. Que pues él tuvo la capacidad, pues en un momento dado empezó su empresa, pero pues hoy en día sus trabajadores son la mano derecha de él. Ok, Olga, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más que quiera complementar o adicionar algo a lo que está diciendo Olga? ¿Alguien más? Mientras estoy acá compartiendo pantalla. Irma, vamos contigo que estás levantando manito. Profe, pues la verdad me gustó mucho la historia porque esta historia demuestra que tanto el esfuerzo, la disciplina y la visión que usted tuvo pues a largo plazo y el compromiso tanto con la sociedad, él es una persona que como lo decían es muy generosa y no solo lo dicen sino que su rostro, su apariencia lo demuestra. Ujú. Así es, Irma, muy bien, muchas gracias por tu aporte. Vamos con Alejandra, vamos contigo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una enseñanza súper bonita que nos deja es que con esfuerzo, disciplina, perseverancia, constancia, responsabilidad, podemos construir el éxito. Totalmente, ¿no? Y no lo tuvo fácil, porque miren que quedar sin papá tan niño, porque era un niño, y tener que ayudar a su mamá, a su casa, a su familia, pues tuvo una época muy difícil, pero también tuvo claro que era lo que quería, ¿no? Julieta, vamos contigo. Gracias, Alejandra, por tu aporte. Buenas noches. La historia, pues, de él da una enseñanza muy clara y muy clave, que para uno salir adelante de antemano es la perseverancia y la calidad humana. Totalmente, así es. Yo creo que concuerdo con todos ustedes, con todas ustedes que participaron. Y es cierto, es una gran enseñanza y por eso se las quería mostrar. Él ya se retiró, ya está el hijo a cargo, al frente de la compañía, que se parece demasiado físicamente a él. Pero es una historia muy bonita porque grandes empresarios de Colombia empezaron de cero, empezaron de nada, pues de no tener nada, de situaciones complejas, familiares, y miren a dónde llegaron, ¿no? Y también de no perder esa orientación, ese foco, tener ese carisma, esa humildad que mencionaban ahora, a mí me parece que es muy bonito como es él. Y de verdad yo veía un documental, no, un programa sobre él que era jefe encubierto que se hizo pasar hace algunos años en un programa y ver todo lo que hace para sus colaboradores o hacía para sus colaboradores a nivel interno. Siempre tenía la puerta abierta para que pudieran entrar a la oficina, sabía y no perdió esa humildad de dónde venía y que obviamente su talento humano y sus clientes internos pues eran o son muy importantes para la compañía, que también obviamente les ayuda en varias cosas, pero es también tener visión, ¿no? Hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y lo debemos conectar también con esa pasión y ese amor que también lo hemos hablado en muchas sesiones. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia entre trabajar por ganar un dinero y el que yo haga las cosas con amor, con agrado, con pasión, pero que también tenga una retribución económica, porque realmente yo siempre lo digo, o sea, todos trabajamos porque necesitamos el dinero, si no, créanme que nadie trabajaría, ¿cierto? Entonces si trabajamos, pues sabemos que lo estamos haciendo por una retribución económica, pero yo también tengo que dar mi 100%, tengo que conectarlo con mis habilidades, mis conocimientos. Ayer hablábamos de las habilidades, tener una aptitud y actitud importante, la pasión y el amor es lo que hace la diferencia. A mí me tiene que gustar lo que yo hago. Miren cómo es de importante. Y lo que decían, ¿no? Él la tenía clara desde chiquitico, solamente hizo un crédito en su vida y obviamente decían, y yo me acuerdo que en una entrevista también él decía, no, yo la verdad nunca pensé en tener novia, al igual
Vamos a ver si de pronto nos da el tiempo para ver otra historia de otro colombiano también que me parece muy bonita su enseñanza, pero era, no, pues yo tengo que ahorrar y yo sé qué es lo que voy a hacer y lo que tengo que hacer, entonces yo no me puedo gastar el dinero en cosas que no puedo. Entonces algunos decían que era tacaño, que no se gastaba el dinero en cosas que normalmente solemos hacer, en gastarlas en cosas que no tienen sentido. Él decía, no, yo trabajo y ahorro porque yo sé que quiero montar mi empresa, quiero hacer esto, quiero no quiero tener novia porque me gasto plata. Decía que tener novia era un gasto porque él no llegó a tener novia, creo que ya siendo un poco más grande, porque él decía tener novia es un gasto y yo no me podía dar el lujo de gastar ese dinero. Yo lo ahorraba, lo guardaba y lo invertía porque necesitaba trabajar y sostener a mi familia. Entonces miren también cómo ser conscientes de lo que tenemos que hacer y esa visión hacia dónde queremos llegar. Entonces esa es la invitación y bueno, me alegra que les haya gustado porque de verdad es un ejemplo de superación, de resiliencia, de éxito, de cómo podemos ser unas personas exitosas y lograr conseguir dinero empezando de cero y trabajar, porque pues obviamente él no se volvió millonario de la noche a la mañana y yo siempre lo hablo demasiado cuando doy mis cursos de emprendimiento y eso es una mentira el que diga que cree una empresa y que se va a volver millonario de la noche a la mañana. Es que ni siquiera usted haciendo el chance o la lotería le aseguran que usted se va a volver millonario. Entonces si yo monto un negocio, yo sé que esto requiere tiempo, requiere dedicación, requiere sacrificio, requiere inversión. Entonces, pues obviamente él no se volvió millonario de la noche a la mañana, fueron muchos años trabajando para llegar a ser el que es ahora. Entonces, miren cómo es importante ser conscientes que nadie se vuelve millonario de la noche a la mañana. Todo es constancia, trabajo y dedicación. Y bueno, con este video vamos a pasar a algo muy importante. Yo creo que habrán cositas de lo que vamos a hablar ahorita que se nos conecta con los 11 mandamientos, que se nos conecta con los adicional con todo lo que hemos venido hablando. Justamente ayer hablamos de las habilidades, hoy vamos a hablar de los factores. ¿Cuáles son esos 6 factores de éxito para poder brindar un muy buen servicio al cliente? Así que vamos a arrancar con el primero que para mí es esencial y se los estaba mencionando hace algunos minutos y es el tema de la actitud. El servicio es una actitud y yo debo desarrollar una actitud de servicio. Entonces recuerde, y como se los pongo ahí en la frase en la parte inferior de la pantalla, y es recuerde que su actitud es lo más importante para determinar qué tan efectivos somos ante cualquier situación. Y recuerde que ayer hablábamos también de la comunicación. ¿Qué lenguaje corporal estamos viendo en esta persona? Pues que tiene cara de aburrida, de triste, que no quiere nada. Entonces, ¿qué imagen está usted vendiendo? ¿O qué imagen también les está generando esta a ustedes? ¿Qué percepción? Pues usted qué prefiere cuando llega a un local, encontrarse una persona con esta actitud y este lenguaje corporal o llegar y encontrarse a alguien sonriendo. Creo que el 99.9% de las personas siempre va a preferir a alguien que le sonríe. Entonces el servicio realmente es una actitud. Por eso es fundamental que nos aseguremos de enviar el mensaje correcto, que su expresión envíe ese mensaje correcto a sus clientes. Y por ahí hay una frasecita que me gusta mucho que dice que sonría y el mundo sonreirá con usted. Para mí la sonrisa es la primera puerta que abrimos con el cliente. Y como les decía en el momento que hablamos de la sonrisa, no es una sonrisa falsa, no es una sonrisa fingida, porque siempre nos vamos a dar cuenta. Es de verdad sonreír de manera natural, que se nos note que lo que estamos haciendo de verdad es de nuestro agrado. También es fundamental el tema de no esperar a que esa persona nos dé, obviamente, como que nos diga qué necesita para nosotros atenderlos. Entonces no espere a que alguien le pida ayuda. Siempre usted esté buscando esa oportunidad para ayudar a sus clientes, para siempre estar con la disposición de responder, de atender, de escuchar. Esto es fundamental. Otro punto importante, segundo factor, acérquese y comuníquese. ¿Y qué es esto de acérquese y comuníquese? Pues no deje que interfieran distracciones externas.
Entonces, aquí a qué estamos haciendo referencia. Hay muchos distractores externos. ¿Cuáles creen ustedes que son? Distractores externos. ¿Qué creen? ¿Ninguno? Distractores externos, entonces, ¿qué encontramos? Fundamental, entonces, el celular, el computador, los compañeros de trabajo y otros factores adicionales, ¿no? Que yo sea un poquito despistado. Por eso muchas compañías a nivel interno tienen, digamos que establecido dentro de las empresas, por ejemplo, prohibido el uso de celular. Entonces, hay compañías que dicen, bueno, usted llegó a su puesto de trabajo, empezó su turno o su jornada laboral, deje el celular en el locker, solamente lo va a poder ver en los horarios de receso o de descanso. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué lo han hecho algunas medidas estas empresas? Porque justamente se vuelven unos distractores. Y aquí es donde yo quiero que reflexionemos un poquito y es usted cuando ingresa, por ejemplo, no sé, a redes sociales o a YouTube. ¿Cuánto se demora viendo videos en redes sociales? Usted en un abrir y cerrar de ojos puede haberse gastado 1 hora, hora y media, 2 horas y usted ni cuenta se dio. Se nos han vuelto distractores. Lo mismo pasa con los computadores. Entonces hay empresas que también han bloqueado páginas establecidas dentro de la compañía para que los colaboradores no ingresen. ¿Por qué? Porque se ha detectado que hay personas que se distraen haciendo otras cosas que no están dentro de su jornada laboral y esto pues obviamente afecta el servicio al cliente. Entonces hay que ser muy conscientes de que no puedo dejar que esos factores externos o esos distractores externos afecten mi prestación del servicio. También fundamental aprender a escuchar. Ayer hablábamos de comunicación, entonces es importante recordar que yo debo prestar demasiada atención, pero mucha atención a lo que el cliente me está diciendo. Esto es fundamental, ¿sí? Súper importante. ¿Qué también es importante en este factor de acérquese y comuníquese? Algo clave y es llamar al cliente por el nombre. Esto hace la diferencia. Está comprobado que cuando nosotros llamamos a un cliente por el nombre, esto lo hace sentir importante. Entonces es recordar llamarlo por el nombre. Casi siempre cuando estamos atendiendo clientes, pues el cliente se presentó. Entonces, pues yo debí haberme guardado, grabado su nombre. En algunas ocasiones, pues nos debe entregar el documento o miramos en el sistema y nos aparece el nombre. Entonces, sí, siempre en la medida de lo posible, llamar al cliente por el nombre. Otra recomendación también, no tutear. Si nosotros ya estamos acostumbrados a tutear, pues bueno, digamos que a veces se nos sale ya sin darnos cuenta, pero en la medida de lo posible siempre se recomienda hablarle al cliente de usted. También dentro de este factor hablamos de que es clave mirar al cliente a los ojos. Siempre ese contacto visual. Ya se los he venido mencionando en varias sesiones y esta pues también valga el momento para volverlo a recalcar y es ese contacto visual. No al piso, no arriba, no a los lados, al frente. Mire al cliente a los ojos, continúe el contacto, siga dando el servicio, pero ese contacto visual es súper, pero súper importante. Otro punto importante es evite equivocarse. ¿Qué pasa? Que a veces encontramos clientes que tienen un nombre extraño, suele pasar, ¿sí? Entonces si hay un cliente que tiene el nombre extraño y yo no me acordé, pues preguntarle, ¿sí? O cómo se pronuncia, que creo que yo lo hice en una de las sesiones con uno de ustedes, que yo le decía cómo se pronuncia, cómo se dice, porque una cosa es cómo se escriba a cómo se pronuncia, entonces a veces es más importante preguntarle al cliente ese pronunciamiento. O si estábamos hablando y se presentó, estar súper atento para no cambiarle el nombre, no equivocarme al llamarlo por otro nombre, porque eso va a generar una evaluación del servicio y lo que va a denominar o a evaluar mi cliente es que yo estaba distraído. Entonces hay que tener demasiado cuidado con esto, por favor. ¿Qué también encontramos? Entonces, punto importante, tercer factor, lo que usted sabe hace la diferencia. Y esto es supremamente importante. ¿Qué es esto? Ojo con esta información y es recuerde
que yo debo contestarle todas las preguntas que me haga mi cliente. Si yo no tengo las respuestas, tengo que saber quién sí me puede ayudar a tenerlas o cómo direcciono al cliente para que vaya a hablar con la persona indicada. Yo debo saber dar las buenas indicaciones dentro de la compañía, saber qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿sí? Esto es fundamental. Y por favor, hay que tener demasiado cuidado. Yo nunca le puedo decir al cliente, no sé. Sea inteligente, sepa muy bien, como lo hablábamos, conecte su cerebro antes de hablar con la boquita, piense muy bien qué va a decir, sea inteligente, utilice las palabras indicadas. Recuerden cuando hablábamos de tipos de clientes, imagínese usted dar con un cliente malhumorado y que usted le diga al cliente que no sabe. ¿Cómo se va a poner? Pues más bravo, ¿sí? O un sábelo todo, que cree que todas se la sabe. Pues si usted le dice no sé, discúlpenme la palabra, pero usted ahí le está dando papaya para que el cliente se la monte más. Entonces esa palabrita tenemos que sacárnosla del léxico. No podemos pronunciarla, no la podemos decir. Si usted no tiene la información, si no lo sabe hacer, si no sabe cómo actuar o qué respuesta dar, pues sea inteligente. Entonces dígale al cliente, señora Diana, la persona encargada que maneja esta información es María Pérez. Si quiere, deme un momento y yo la llamo y le pregunto o direcciones y vaya a tal parte y hable con ella. No le estamos dando respuesta a lo que nos está preguntando, pero si estamos siendo recursivos, que ayer hablábamos de las habilidades, hay que ser recursivo, hay que ser inteligente, hay que trabajar en equipo. Entonces, si yo como yo obviamente no me las sé todas, pues yo sí me puedo apoyar en mis compañeros, en las áreas diferentes que tiene la compañía. Entonces, es saber quién es la persona encargada, quién maneja la información y direccionar, pero nunca, nunca, nunca decir no sé. Esto es fundamental. También dentro de este tercer factor de lo que usted sabe hace la diferencia, hay un punto importante y es el tema del uso de los modales correctos. Y ojo porque este uso de los modales correctos va muy ligado a algo que vemos demasiado en la calle, sobre todo en Ibagué. Lastimosamente, he trabajado en varias instituciones y en entidades y hay cursos que se piden mucho como es servicio al cliente, pero uno va y analiza y fallamos demasiado en servicio. La gran mayoría de empresas fallan en esto. Por ejemplo, el uso de los modales correctos, hablarle al cliente en diminutivo. Yo no tengo que hablarle en diminutivo, señora Dianita, no, señora Diana, ¿sí? Entonces, nada de diminutivos, nada de tutear como lo hablábamos ahorita. Ojo con las palabras de afecto, que mi amor, mi reina, papi, mami, princesa, o que me digan monita y yo de mona no tengo nada, o soy morena y me están diciendo mona, o algo peor que a ninguna mujer le gusta que le digan gordita, pues imagínense esas palabras. Eso le resta valor al servicio. Papi y mami, pues su papá y su mamá deben estar en la casa, ¿no? Creería yo, lo mismo que el amor, ¿no? El amor se supone que debe estar trabajando, si no, pues en la casa. Pero pues esas palabras de afecto yo no se las tengo por qué decir al cliente. Entonces es señor, señora, llame al cliente por el nombre, evite tutear, pero esas palabras de afecto le restan demasiado al servicio. Lo mismo dentro del uso de modales correctos, el tema de la distancia, la proximidad que llamamos nosotros en servicio al cliente. ¿Qué es esto de la proximidad? ¿En cuánto o en cuántos metros estoy yo cerca o cuál es la distancia que tengo yo con el cliente? Entonces siempre se dice que yo tengo que estar a una distancia de 1,5 metros, ni muy cerca que parezca que yo voy a darle un beso a mi cliente y me le acerco pues a la cara, ni muy lejos que el cliente tenga que gritarme o yo tenga que gritar, ¿sí? Dentro del uso de modales correctos también siempre se pide que no haya contacto físico. Entonces yo no le puedo coger el brazo al cliente ni el hombro, nada. Lo máximo que usted puede cogerle a un cliente es la mano cuando usted se presenta y saluda. Máximo, ¿sí? Pero de resto ese contacto físico no puede haber, porque eso genera en muchas personas molestia y eso le resta valor al servicio. Vamos a otro punto que también es muy importante y es el tema de condúzcase de una manera profesional. Este condúzcase de una manera profesional no va ligado a que yo haya estudiado una carrera profesional o tenga una especialización, una maestría, un diplomado. No, el condúzcase de una manera profesional
va ligado al manejo de las emociones, que eso lo hablábamos ayer con el tema de las habilidades. El autodominio, esto es súper importante. Yo tengo que tener esa inteligencia emocional y aprender a manejar mis emociones. Que si el cliente llegó malhumorado, que me subió el tono de voz, que me gritó, que me ofendió, ¿sí? Condúzcase de manera profesional. Lo que hablábamos, ¿no? Si es un cliente malhumorado, pues no le sonría, no le interrumpa, salude, escuche, que su rostro sea neutro, que no ponga cara de que a usted le importa 5 lo que está diciendo o que le está molestando tanto lo que le está diciendo que usted ya está a punto de perder la paciencia, porque a veces suele pasar. El conducirnos de manera profesional es maneje sus emociones, deje que el cliente actúe, reaccione como tenga que reaccionar, que diga lo que tiene que decir y luego entro yo en respuesta en esa atención, pero siempre conduciéndonos de una manera profesional, fundamental, no dejarnos llevar de la impaciencia, del desespero, del mal genio, entonces que como él me gritó, entonces yo le grito más duro, o porque como no me saludó, pues yo no lo saludo, que me torció la boca, entonces yo también le voy a hacer lo mismo, o que me bajó las gafas y me miró por encima de la gafa, entonces pues yo de malas yo también le voy a hacer lo mismo. No, yo no me puedo poner al mismo nivel. Y creo que eso lo veíamos también en uno de los videos que hemos visto. Y siempre vamos a tener las de perder con el cliente. Entonces no se ponga al mismo nivel. Condúzcase de una manera profesional. Y también recuerde que este tercer puntico se nos conecta con los mandamientos, con el número 1, y es ponga siempre en primer lugar o en primer plano al cliente. Siempre. El cliente siempre debe estar primero. Que si yo tengo que parar, hacer algo diferente, atender al cliente, pare, atiéndalo, pero siempre recuerde que giramos en torno a él y que obviamente siempre debe estar primero. Ahora pasamos a nuestro cuarto factor y dice, no juzgue, la primera impresión no siempre es la correcta. Tomémonos unos segundos más y miremos y analicemos. Así que los voy a invitar a que veamos este video. Yo no tengo acá el enlace de YouTube, entonces, sí lo tengo, para que veamos el siguiente video. Es muy cortico, pero vamos a analizarlo, a ver qué logramos identificar. Permítanme un segundo. Segundito que se me bloqueó, ya se los pongo de nuevo. ¿Qué analizaron del video? ¿Qué vieron ahí? Mientras vuelvo a la presentación. ¿Qué lograron analizar? Olga, vamos contigo primero que levantaste manito. Profe, pues
ahí lo que estábamos hablando, ¿no? No juzgue por las apariencias. La mayoría estaban dando como, les daba seguro, pues o sea, desconfiaban por el grupo que veían ahí, ¿no? Veían como un grupo agresivo, por los tatuajes. ¿No? Bueno, de pronto en la imaginación de la gente no sé qué pensaba que era gente mala y les daba miedo sentarse en el pie de ellos. Y eso es una de las, no juzgue por las apariencias, por lo que ves a primera vista. Ajá, muchas gracias, Olga, por tu aporte. Dora, vamos contigo, señora. Sí, era que las personas que entraban veían la apariencia de los que estaban sentados y se devolvían, pero hubo una pareja que tomó la decisión de sentarse y pues todos compartieron. Así es, entonces miren que este fue un experimento social que hizo esta marca de bebida, de cerveza en Estados Unidos, y querían analizar cuál era el comportamiento de las personas, ¿no? Si ustedes ven, pues era llegar al cine, solamente habían dos sillas que eran la mitad del cine, del teatro, y pues obviamente muchos se arrepintieron de ingresar porque veían a las personas calvas, musculosas, tatuadas, había uno ahí haciendo como mala cara, pues más de uno, recuerden esa regla 724, que siempre pensamos un poco más lo malo, más de uno se llevó como esa impresión y más de uno dijo, ay, no, 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 yo ahí no entro, ¿qué tal que eso se arme la pelea y nosotros acá metidos? No, yo mejor me voy. Como al final algunos sí tomaron la decisión de sentarse, ¿no? Que por eso también los aplaudieron. Entonces se nos conecta un poco con lo que hablábamos ayer de cliente incógnito y recuerde que a veces juzgamos al cliente y como les decía yo cuando hablábamos de eso, a mí como empleado no me interesa si mi cliente viene en pijama, en chanclas, bien vestido, mal vestido, si se bañó, si no se bañó, a mí lo que me debe interesar es hacer mis responsabilidades y mis actividades bien, sin importar el resto de cosas. ¿Sí? A todos los tengo que atender por igual, independiente si se ve que tiene dinero como independiente como no lo tenga. A veces juzgamos por la manera de vestir y todavía encontramos personas que llega alguien humildemente vestido a la tienda o al almacén y lo miran en cuestión de segundos de pies a cabeza. ¿Por qué analizar al cliente y evaluarlo si es que no lo juzgue? A usted no le interesa cómo viene vestido. Esa percepción que todavía tienen personas diciendo que esa persona que viene mal vestida no tiene plata, eso no es cierto. Muchas personas que se visten humildemente son los que más dinero tienen. ¿Sí? O tienen con qué pagar. Mientras que a veces vemos a personas con ropa de marca, súper bien vestidas y no tienen dinero para pagar. Entonces, realmente la manera en que se vista el cliente a mí no me debe interesar. A mí lo que me debe interesar es atenderlos a todos por igual. Y aquí se aplica mucho lo del cliente incógnito que hablábamos justamente el día de ayer. Entonces, miren, es súper importante, no hay que juzgar al cliente, tomémonos un segundo más, atendamos siempre bien a todos. Y llegamos al quinto factor, que el quinto habla de sus normas personales. Recuerde que usted hace la diferencia, que usted marca la diferencia, que también lo hablábamos en una de las sesiones. Por más de que seamos muchas personas haciendo lo mismo, eso no significa que actuemos de la misma manera, tengamos la misma personalidad, hagamos todo igual. Usted hace la diferencia, usted la marca y usted es el que le va a dejar esa impresión y va a generar esos momentos de verdad con el cliente. En sus manos está que el cliente diga, ah, manito verde, me gustó cómo me atendió esa persona y qué bueno que me vuelva a atender cuando regrese, a decir, uy, no, manito roja, qué jartera esa señora Diana, yo no quiero que en la vida me vuelva a atender. Hay dos caminos y eso lo hemos venido hablando desde la sesión número uno. Usted deja huella, usted decide qué huella quiere dejar, si positiva o negativa. Y recuerde uno de los mandamientos, quien evalúa el servicio siempre va a ser el cliente. Y luego pasamos a nuestro último y sexto factor. Tome la iniciativa. ¿Qué es esto de la iniciativa? Aprender a hacernos cargo de nuestros clientes, aprender a tener y a tomar esa iniciativa con cada uno de los clientes con los que tengo contacto. Y segundo,
usted ya sabe para qué lo contrataron en esa empresa. Por ende, hágase cargo de esa responsabilidad de hacer las cosas bien. Todavía encontramos personas que hacen las cosas bien, atienden bien al cliente, llevan bien el uniforme, sonríen, aplican el protocolo, pero porque el jefe está ahí cerquita, está ahí atrás, entonces ahí sí sonrío, me paro derecho, hago las cosas bien, pero se va nuestro jefe y vuelvo a hacer las cosas como a mí se me antoje. No, yo siempre debo hacer las cosas bien, yo ya sé para qué me contrataron, yo sé por qué me están pagando, cuáles son mis responsabilidades, entonces por ende, pues las tengo que desarrollar. Y qué mejor que no tener al jefe que le esté respirando a uno ahí encima todo el tiempo. Entonces haga la tarea bien. Usted ya sabe qué tiene que hacer, hágalo, pero hágalo con el 100% y un poquito más, que eso lo hemos hablado ya en varias ocasiones. Y bueno, pues ahí nos damos cuenta la importancia de poder trabajar en nuestro cliente, la importancia de poder hacer las cosas bien. Esto es clave, o sea, yo debo en la medida de lo posible de siempre hacer mis tareas y mis responsabilidades como están establecidas. Y bueno, para ir acercándonos a este cierre de temas por el día de hoy, porque ya realmente nos falta muy poquito para cerrar este curso, vamos a hablar un poco sobre el triángulo del servicio. ¿Qué es esto del triángulo del servicio? Es recordar que todas las compañías giran en torno al cliente y el cliente está en este triángulo siempre en la mitad y que tenemos tres variables que influyen demasiado en el triángulo del servicio, que son la estrategia, el sistema o los sistemas y el personal que está vinculado con la compañía. Recuerde que el cliente es la razón de existencia de la empresa. Sin clientes no hay dinero, no tenemos ingresos y por ende pues la compañía no se puede sostener. Por eso tenemos que girar en torno a él, que todas las acciones que genera la empresa vayan orientadas en su satisfacción, que todos esos esfuerzos que hace la compañía estén orientados a alcanzar esa satisfacción, de conocer esas expectativas y diseñar productos y servicios acorde a esas necesidades y a esos deseos, que ya lo hemos venido hablando en una de las sesiones. Cuando hablamos de la estrategia, pues es lo que define la compañía que quiere hacer, como por ejemplo, posicionar el servicio en el mercado, que la marca se posicione, que nos reconozcan por X o Y valor agregado que tenemos, que hay que tener una dirección, un norte, pero que sea una dirección uniforme, que todos estemos sincronizaditos y que sepamos pues para dónde va la compañía. Y pues siempre, siempre, siempre apuntarle a superar los deseos y las expectativas del cliente. Cuando hablamos del sistema, entonces aquí ya empezamos a hablar justamente de los mecanismos tanto físicos y los procedimientos que se manejan a nivel interno de la compañía. Esos procedimientos que obviamente tenemos a disposición del personal, de los clientes internos, para buscar hacer mejores procesos y de esta manera trabajar en esa satisfacción del cliente. Y por último, pues encontramos que los clientes internos o el personal, pues también son los protagonistas en cada momento que se presente en esos espacios de contacto con el cliente y que van orientados a los momentos de verdad o a los momentos de la verdad. Hay que recordar que en nuestras manos está generar unas mejores experiencias de servicio, pero que yo tengo que ser consciente qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Fundamental, entonces que encontramos 4 variables claves súper importantes que sí o sí pues van orientadas a nuestro cliente, que van orientadas a dar respuesta, a dar solución y que podamos pues estar más cercanos al cliente y trabajar estrategias orientadas a la fidelización. Permítanme un segundo que les voy a mostrar un video, pero este video como que ya no está disponible. Cada vez somos más personas. Dame un segundo si lo encuentro, si no se los proyecto desde la pantalla. Dame un segundito porque me dice que no está disponible. No, desde YouTube no me deja. Entonces permítanme
Les voy a ampliar la pantalla para que lo vean un poco más grande. Cada vez somos más personas en el mundo que consumimos de una manera mucho más rápida. El reto de las empresas está en responder a esa demanda imparable, desmarcándose mediante la innovación en productos y servicios inteligentes que puedan llegar a las personas en un menor tiempo y sin descuidar la calidad. El camino está en el fomento de un diseño colaborativo que integre a personas, herramientas y procesos durante todo el ciclo de vida del producto. O en otras palabras, automatizar todos los sistemas y aplicaciones para conseguir mejorar la experiencia del cliente. Esto se traduce fácilmente en un aeropuerto, donde el proceso de gestión de equipajes, aunque invisible para los clientes, es clave para la valoración del servicio. La capacidad de rastrear cualquier tipo de bolsa en cualquier momento del proceso hace posible que se pueda atender a muchos más pasajeros de una manera más ágil y eficiente, repercutiendo en la satisfacción de todos los viajeros. Al igual que hablamos de maletas, podemos hablar de trenes, cuyo correcto funcionamiento depende, en gran medida, de las interconexiones entre todas las plataformas y de la capacidad de controlar y planificar todo lo relacionado con su tráfico, hasta convertirlo en uno de los medios de transporte más seguro, fiable y puntual. Trenes, maletas, podemos ir incluso más lejos, hasta la Luna, facilitando su exploración con el desarrollo de naves y de sistemas avanzados que proporcionan informes sobre la marcha del proceso segundo a segundo. La innovación no conoce límites y hoy en día tampoco largos tiempos de desarrollo. Un software más inteligente le ayuda a diseñar nuevos productos y servicios de una manera más rápida y eficaz. Bueno, ¿cómo les pareció el video? ¿Qué les llamó la Buenas noches atención? para todos. Buenas Súper bueno, o sea, nos dice que el servicio al cliente tiene que ir muy de la mano con la vanguardia. Tenemos que innovar con todo lo que llegue. Totalmente. Y que suele pasar algo muy importante y es que todavía seguimos encontrando personas que están en contra de la tecnología. No sé, la guía y un montón de cosas que están llegando. Y es, usted ya no puede pelear con eso porque ya definitivamente la tecnología llegó. Hay muchos trabajos que se están automatizando, es cierto, como hay otros que están surgiendo y otros que se van a seguir utilizando. Entonces es ser conscientes que yo me tengo que montar en ese bus. Y si no me monto, me dejó. Además, bueno, digámoslo que es un tren, pero no es un tren a carbón, es un tren bala que va a 300 kilómetros por hora. Entonces, es ser conscientes que todo el tiempo estamos evolucionando, estamos cambiando, tenemos que estarnos actualizando, que tenemos que ser conscientes que nuestras labores, pues efectivamente, van muy ligadas a temas de tecnología que nos van a permitir hasta mejorar las experiencias del cliente y mejorar nuestras tareas diarias también. Bueno, muy bien, Dayana, muchas gracias por tu aporte. Creo que fuiste tú, es que no alcancé a ver el nombre. Bueno, y para ir cerrando nuestra sesión, vamos a hablar un poquito sobre protocolo de servicio al cliente. ¿Qué es esto del protocolo de servicio al cliente? Pues que recordemos que todas las personas siempre deben tener una muy buena actitud, que deben atender con prontitud y eficiencia al cliente cada vez que pisa las instalaciones de la empresa, cada vez que llega al puesto de trabajo de cada uno de nosotros. También es recordar que hay maneras de atender. Entonces, por ejemplo, que si yo estoy de manera presencial con un cliente y suele pasar que llegan más clientes, que llega otra persona que está ahí diciendo, señorita, ¿me atiende? O caballero, ¿será que me presta atención? Pues si estamos atendiendo a un cliente y se acerca otro, pues obviamente no lo debemos ignorar. Encontramos personas que ignoran a esa persona que llegó y no hay nada más molesto, y ahí es cuando nos tenemos que poner en el papel de clientes. No hay nada más molesto que cuando llegamos a un lugar y esa persona está ocupada, que nos ignore.
Entonces, en vez de ignorar, lo que yo tengo que hacer es mirar a la segunda persona que llegó, mirarlo a los ojos, sonreírle, saludar y decirle, permítame unos minutos, termino la atención con la señora Diana que estoy atendiendo y ya luego lo voy a atender. ¿Sí? O ya lo atiendo como usted se lo merece, o ya lo atiendo en unos minutos para prestarle toda la atención, como usted lo quiera decir, pero sí es importante no ignorar al cliente. También suele pasar que estamos atendiendo a un cliente y suena el teléfono, están llamando clientes, entonces o llegó un cliente y yo estoy al teléfono ahí hablando con uno, pues obviamente digamos que aquí es importante lo mismo, mirar al cliente, saludarlo, decirle un momentico a la persona del teléfono, permítame un segundo señora Diana, mirar a la persona que acaba de llegar, salúdela, buenos días, permítame un segundo atiendo, termino la llamada de un cliente y procedo a atenderlo, ¿sí? Pero obviamente no puedo ignorarlo o dejar de atender la llamada en el teléfono. Si hay más compañeros, pues pedirle a la persona que esté cerca de que le preste atención y lo atienda o que me espere un momento, pero sí es importante no ignorar, porque no hay nada más desagradable que me ignoren como cliente. Y ahí viene la empatía que también lo hemos venido hablando. 3 tipsitos súper importantes, pero súper importantes en el momento de brindar atención y ese protocolo de atención que debemos generar con cliente. Entonces, primero, importante, tanto el saludo de bienvenida, así como yo saludé, recibí a mi cliente, también me tengo que despedir. Señora Diana, muchas gracias por venir, para mí fue un placer atenderlo, recuerde o atenderla, recuerde que cuando quiera regresar, con muchísimo gusto aquí me va a encontrar, pregunte por mí, mi nombre es tal, ¿sí? Pero siempre siendo amable, respetuoso, cálido, sincero. Hay que tener mucho cuidado con las expresiones, lo que hablamos, nada de mi amor, mi vida, princesa, reina, príncipe, rey, gordito, bueno, como esas palabras que escuchamos por ahí. Entonces, las expresiones correctas, ¿qué es? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí es un gusto atenderlo, bienvenido, mi nombre es Diana. Usted puede, digamos que definir una frase de recibir al cliente, lo mismo que usted puede definir una frasecita de cierre. Eso también es importante. Estoy para servirle, señora Diana, con mucho gusto cuando quiera regresar, aquí estaré atenta, ¿sí? O para mí fue un placer poderlo atender, con mucho gusto, señora Diana. Bueno, como le quiera decir, pero sí es importante definir una frase de bienvenida y una frase de despedida. Y lo que hemos venido hablando y les he venido recalcando un montón, fundamental, por favor, seamos muy naturales en la atención del servicio, seamos cálidos, manejemos un buen tono de voz, no finja, sea muy natural, sonría de manera natural, evite por favor ser tan confianzudo, recuerde que hay que generar confianza con el cliente, pero no pase esa línea delgada que se vuelva pues obviamente confianzudo con el cliente. Y también para ir cerrando nuestra sesión, recuerde que para pelear se necesitan 2 personas. Nunca se ponga al mismo nivel del cliente. Si el cliente llegó con mala actitud, si llegó a pelear, ya lo hemos venido hablando. Déjelo que se desahogue, deje que hable, no lo interrumpa, pero nunca se ponga al mismo nivel. Sea una persona muy neutra, siga el contacto, establezca un buen protocolo y si usted vio que el cliente le quedó grande, porque a veces suele pasar y también se los decía, a veces no podemos con todos los clientes y está bien, porque no somos perfectos. Entonces, si no logramos darle una buena atención, no podemos generar una buena comunicación, pues pidámosle ayuda a un compañero. Oiga, Diana, venga, me ayuda con el señor Juan, que la verdad, no, ya se me está acabando la paciencia, no sé cómo darle manejo, está furioso porque le pasó esto, ayúdeme. Ahí viene el trabajo en equipo, está bien reconocer que a veces no podemos, está bien, pero siempre buscando darle respuesta a ese cliente. Fundamental. Así que, en conclusión, un buen servicio es solo cuestión de una buena actitud. Esa es la diferencia. Y por favor, es súper importante que lo recordemos. Creo que en cada video que hemos visto, en cada cosa que les he mencionado, nos hemos dado cuenta que la actitud es lo que hace la diferencia y la pasión, ¿no? Entonces, el buen servicio solo es cuestión de buena actitud. Si usted tiene la buena actitud y tiene la disposición, créame que le va a dar muy buen manejo a los clientes. Y bueno,
No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes de lo que hemos hablado el día de hoy. Recuerden que hoy les voy a explicar los 2 talleres que vamos a tener. Entonces, vamos a proceder a irnos a hablar sobre los talleres que vamos a tener que ya están activos en la plataforma. Si no hay dudas, nos vamos para nuestro taller número 9. Parece que no, porque no veo. Segundo que a veces se me pone lento el computador. Bueno, vamos con primer taller entonces. Taller número 9, que es el que está destinado para el día de hoy, es que hagamos un pequeño ensayo. ¿Sobre qué? Sobre la CRM en las empresas, que estas son aplicaciones. Hablábamos de la tecnología justamente en uno de los videos, entonces usted tiene que investigar sobre los CRM, que se llama en inglés sobre los Customer Relationship Management. ¿Qué significa esto? Pues esa relación con el cliente. Entonces es fundamental que usted averigüe sobre los CRM y conteste a 2 pequeñas preguntas muy sencillas. Primero, ¿qué impacto tiene para las empresas o las organizaciones el que ésta adopte e implemente CRM en su proceso de servicio al cliente? Tecnologías nuevas. Segundo, ¿qué tecnologías y herramientas tecnológicas existen actualmente que estén orientadas al CRM? Investíguelas. Hay muchas que son gratuitas, que las empresas medianas, pequeñas las pueden utilizar, como hay otras herramientas creadas que son pagas. Entonces averigüen cuáles son las gratuitas, cuáles son las pagas, cómo funciona, qué es lo que le ofrece a las empresas, qué es lo que hace esta CRM. Siempre orientada al cliente. Este es nuestro taller del día de hoy, que es un pequeño ensayo sobre esa investigación y contestar estas 2 preguntas. Luego nos vamos a ir a nuestro taller número 10, que es el del día lunes, que yo les dejé un pequeño foro. ¿Cuál es el objetivo? Pues que no tengamos que un fin de semana muy largo, con demasiados talleres, sino más bien corticos. Entonces, el ensayo. Y nos vamos a ir sobre, que creo que es un foro si la memoria no me falla. Ay, Dios mío, se me bloqueó. Un segundito. Ya, parece que ya. Listo. Entonces, taller del 10, que sería el del día lunes, que también se activa el día de hoy. Entonces, estimado alumno, luego de conocer sobre la importancia del cliente, pero denme un segundito que, Dios mío. Ah, no, no es foro, estoy equivocada. Esto es un escrito. El foro fue el del día de ayer, ahora que me acuerdo. Este también va a ser para entregar. Entonces dice, luego de... Ay, Dios santo, yo no sé por qué está bloqueado esto. Entonces, luego de investigar y que usted vaya e investigue sobre la atención telefónica. Entonces, luego de conocer sobre la importancia de la atención telefónica, usted debe seleccionar cualquier empresa, cualquier negocio y evaluar la experiencia desde el punto del cliente o del consumidor. ¿Cómo fue esa experiencia a través del contacto telefónico? Puedes coger cualquier empresa, que hay un montón. Creo que casi todas ahorita tenemos servicio al cliente y es llamando una 018000. Entonces puedes escoger cualquiera. Escoja un negocio, una empresa y evalúe la experiencia desde el punto del cliente consumidor, de cómo fue esa experiencia telefónica, qué fue lo que usted recibió, le pareció positiva, le pareció negativa, fue muy largo el servicio, tuvo que marcar muchas veces un montón de números para que lo atendieran. Haga un análisis de la experiencia de cliente desde la atención telefónica y haga unas conclusiones y recomendaciones con respecto a eso que encontró. Aquí lo que vamos a hacer es como una evaluación de tantas empresas que hay, que para usted, luego de todo lo que hemos visto, cómo sería una experiencia positiva del cliente a través de la atención telefónica. Entonces, estos son nuestros 2 talleres, tanto para este fin de semana, día viernes como lunes, para que aprovechen. Vuelvo y les recuerdo para los que se conectaron un poquito tarde,
que llegaron tardecito a la sesión. Recuerden que hoy se activan los 2 talleres, taller 9 y taller 10, para que aprovechen el fin de semana y se pongan al día. Por favor, súper importante que todos se pongan al día a más tardar el día domingo, que el lunes yo me siente a calificar, evaluar, empezar a hacer el informe final, porque yo el martes a primera hora tengo que enviar los reportes, o si se puede, ese mismo lunes en la noche, enviar los reportes. Ustedes aprueban este curso, se asistieron a clase y cumplieron con la totalidad de los 10 talleres. Entonces, por favor, recuerden que yo no les vuelvo a hacer entrega de cómo van con actividades hasta el día lunes. Entonces, ya les envié la relación de cómo iban, ya vi esta tarde antes de clase, alcancé a calificar un poquito unos trabajos, ya unos se fueron poniendo al día. Fundamental que se revisen, si tienen novedades que me avisen y que vayamos adelantando. Lunes hago último envío de relación de entregas y ya pues lo que fue, ustedes ya debieron haber mirado, debieron haber cumplido con las actividades para poder aprobar el curso. Entonces, por favor, si usted no tiene todos los talleres, no va a aprobar el curso por más de que haya asistido a las clases. Entonces, por favor, seamos muy juiciosos con eso, porque yo no puedo saltarme las condiciones del instituto. Así que bueno, nada, desearles un excelente fin de semana, un feliz viernes. Hoy juega Colombia, entonces aprovechen para que se vayan a ver el partido ahorita, que adelanten el trabajo y si no lo hacen mañana, pero muy juiciosos por favor, y Dios mediante nos vemos el lunes 6 de julio para que vayamos dando cierre a este curso, que como les dije se nos iba a pasar volando. Así que Dios los bendiga, feliz noche, buen fin de semana, nos vemos el lunes 6 de julio, Dios los bendiga. Chao, profe, muchas gracias. Hasta mañana, profe. Dios me la bendiga. Gracias. Amén, igualmente para todos, Dios los bendiga, una feliz noche. Hasta mañana, profe, muchísimas gracias.